Y estoy aquí contigo en Enlace 50, muy contenta de tener la conversación con la madre Brigitte, que van a ver cuántas cosas nos va a enseñar en esta plática de nuestro programa sabatino. Bienvenida, madre Brigitte, a Enlace 50. ¿Cómo estás? Muchas gracias, estoy muy bien y pues muy contenta de volverte a encontrar, que me da mucho gusto verte de nuevo. Bueno, pues Madre Brigitte es del Colegio Asunción y pues yo quisiera que nos platicaras un poquito cómo es que llegaste a México, cómo es que, o sea, desde luego que empezaste tu vocación en Francia, ¿no? Que nos Ujú. platiques un poquito de ti, platícanos quién eres. Bueno, primero una cosa que quizás marcó mi vida de una manera o de otra es que nací en plena guerra mundial. O sea, yo nací en 1942 y de hecho yo creo que pocas gentes tienen recuerdos de 2 años, pero yo sí, mi primer recuerdo no lo tengo quizás como muy claro, es como un poco unas imágenes sueltas, pero que consiste en esto. A ese momento, eh, eh, calculo que en 44 mi mamá dice que había muchos bombardeos porque fue el momento en que empezaron a desembarcar los americanos y soy consciente de que tenía quizás una hermana pequeña. Y entonces es de noche, venían los aviones siempre de noche para que eh, pudieran venir a bombardear más tranquilamente, digamos. Y entonces vienen de noche, se oye enseguida la alarma, que esta alarma todavía cuando la oigo en Francia, porque todos los miércoles, los primeros miércoles de mes es como la alarma aquí sísmica, la oyes y se te pone todo, se te enchina el cuerpo. Y entonces suena la alarma. Me estaban contando un cuento, todavía me acuerdo de mi tía contándome un cuento. Suena la alarma y después la segunda imagen es que me veo en el pasillo chiquito que separaba a nuestra casa, que era una casa particular, que estaba separada por un patio de un gran inmueble que estaba al lado y teníamos que bajar al sótano que está abajo de este inmueble. Y allí me acuerdo la luna llena, yo no sé por qué esta imagen de la luna llena y la presencia de mi papá al lado. No sé si en sus brazos o dándole la mano o con, bueno, supongo que el resto de mi familia. Y después otra imagen dentro del refugio. Me acuerdo que hay solamente velas, lo mínimo posible de luz, y que me acuerdo que los grandes jugaban naipes. Y yo después cuando les pregunté a mis hermanas, pero ¿por qué jugaban naipes allí? Dice, para olvidar todo lo que estaba pasando afuera y así concentrarnos en otras cosas. Estas son mis primeras imágenes y sí creo que hay como algunas cosas que me marcan, o sea, todas las cuestiones de los judíos me siguen marcando muchísimo y he sentido siempre gran acercamiento a ellos y en particular yo pude ir también 9 meses de mi vida, hace unos 20 años, a vivir a Israel y fue una experiencia increíble. Entonces, esto ha sido pues algo que me ha marcado profundamente. Después, pues fui a la escuela. En mi escuela, pues mi hermana que me seguía, Martín, entonces Martín también nació en la Segunda Guerra Mundial, en 44, y todavía una época todavía más difícil. Y entonces Martín no llegaba a desarrollarse y estaba chiquitita, menudita, sin salud. Y entonces los doctores le dijeron a mi mamá, es importante que esta niña no esté en París, sino que pueda estar en un lugar donde hay más aire libre. Entonces nos enviaron a un internado a Orleans, que mi padre era de Orleans, a 120 kilómetros al sur de París, y me dijeron si yo la quería acompañar. Y yo, inocente, pues sin saber lo que era ser interna, se me hizo como una aventura diferente, algo diferente de la rutina que vivía. Dije, sí, claro que sí. Y entonces yo 9 años y ella 7. Y nos fuimos las dos al internado. Y entonces, pues descubrimos otra manera de organizar la vida. Aprendí a ser más disciplinada, una vida regular, un gran parque para jugar, que eso era lo importante también para mi hermana.
Y pues allí conocí a las religiosas que después, pues sí, a través de ellas descubrí como pues una manera diferente de vivir la religión. Quizás esto sea también un paso importante. Digamos que cuando llegué allí de 9 años no había hecho la primera comunión y todo lo de la religión se me hacía aburridísimo y pesadísimo. Y pues iba a la misa porque había que ir a misa, había el catecismo porque había que ir al catecismo, hasta que, digamos, por los 12 años hubo algo en mi vida que me hizo descubrir a través del espectáculo de la naturaleza alguien que me ayudó a darme cuenta de toda la belleza de la creación y a dar gracias a Dios. Y entonces empezó como algo completamente diferente en mi vida de empezar a dar gracias a Dios por todas las cosas bellas que me rodeaban y por todos los gestos que veía y donde podía dar gracias hasta que me devolvían mi boleto de metro cuando subía al metro, hasta cuando todo aprendía. Y entonces empecé a valorar el amor de mis papás, que hasta ese momento había sido una niña como bastante encerradita en mí misma y, pues, empecé a descubrir, pues, toda la alegría de tener hermanos, aunque nos peleábamos mucho. Éramos 7 hermanos, una familia extraordinaria. Todos los martes ahora nos hemos citado los 7 hermanos para no perder el encuentro, porque, pues, ya no nos vemos, ¿no? Entonces, algo muy especial en ese sentido de una vida transformada hasta que esa transformación interior de ver la vida con otros ojos, de empezar a valorarla, de sentirme feliz, de sentir que, pues, qué cosas maravillosas es la vida y lo relacioné con Dios y yo con Dios, ¿cómo le puedo dar gracias? Y entonces eso fue algo que me hizo una gran pregunta en mi vida y no sabía cómo contestarle. Y decía, bueno, sería, pues no sabía. Entonces fui a hablar con una religiosa y le dije mi pregunta. Y ella dice, pues ahí tú puedes decirle gracias a través de la oración, cuando tú haces oración o cuando tú quieras, cuando tú ves unas cosas bonitas o cuando lo que sea. Este, solamente así. Me dice, bueno, también si tú quieres ir como más a fondo, tú puedes como, cuando quieres agradecer a alguien, tú le quieres dar gusto en todo y le dices que sí en todo. Ah, y por ejemplo, si Dios te pidiera toda tu vida, pues dile que sí. Wow, a esa edad tenía 12 años, te puedo decir que fue un cambio completo, como si se me hubiera volteado un guante. Descubrí que sí, que Dios me amaba infinitamente, que Dios me quería toda para Él y que eso me iba a hacer feliz en la vida. Y a partir de ese momento estuve decidida, pero bueno, todavía iba a pasar muchas cosas después. Mi adolescencia no fue nada tranquila, muchas rebeldías, soy muy espontánea, como que muy leída, me gusta leer, entonces andaba siempre en mis mundos. Y uno de mis sueños, desde que empecé a estudiar español sí, en Francia se estudia en el tercer año de secundaria, entonces empecé a estudiar español. Y empezamos a estudiar primero España y me encantaba España, ya a lo menos ahí hay vida, hay sol. Y después supe de América Latina. ¡Ah! Ahí sí se me hacía la gran aventura de la vida. Decía, sí, quizás América Latina. Y después eso se fue precisando como diciendo, pues sí, vida religiosa en América, como que hacer una opción como más concreta para gente que no ha tenido tantas oportunidades como estoy teniendo yo aquí en Europa. Y entonces la gran figura de Elder Cámara, que a ese momento era un personaje muy conocido y muy querido en Europa,
ya ves que era obispo de Río de Janeiro, y que él tenía esta opción por los pobres muy fuerte. Entonces, pues todo se condensó allí y eso fue muy gran deseo de, la, de, de venir a América Latina. Y prácticamente, pues sí, hice mis primeros votos y después hice mis votos definitivos en 71, el 3 de agosto y el 17 de agosto, y lo considero como mi viaje de bodas porque nunca había subido a un avión y nunca había ido tan lejos. Solamente conocía un poco de los países de alrededor y dije, es mi viaje de bodas. Y cuando me preguntaron qué asiento quería, y dije, una ventana. Y dije, no, qué exigencias. Y dije, no, pero es mi viaje de bodas. Y se rieron conmigo. Entonces, así llegué a México. Y encontrándome con tu generación de primero secundaria. Sí. Encontrarse con mi generación de la Asunción de primero secundaria. ¿Por qué escogiste ser de esa orden? Mira, hay una cosa un poco extraña como Dios lleva nuestras vidas. Ya te dije que donde entré, en Orleans, ahí descubrí la vida religiosa y entré con estas religiosas. Y estas religiosas a ese momento ya se estaba viviendo el Concilio Vaticano II, que decía que era importante que la vida religiosa no perdiera todo su vigor y que sí había congregaciones pequeñas que se pudieran unir con congregaciones más fuertes para seguir teniendo toda su vitalidad. Entonces, yo apenas había hecho mi primer compromiso, lo que se llama los primeros votos, y que me dicen que pues esta congregación, mi congregación, pues se iba a unir con la Asunción. ¡Wow! Eso fue un poco un salto en el vacío, porque no conocía para nada la Asunción. Y pues ahí empecé. Y una de las cosas que me fue de gran ayuda es que en la congregación donde estaba era pequeña. Solamente tenían casas en Francia, Italia y Bélgica e Italia. Y entonces, llego a la Asunción y había posibilidades de ir a América Latina. Y dije, wow. Entonces sí, creo que Dios me quiere por allí. Y entonces di el salto a la Asunción y de verdad me he sentido cada vez más identificada con la fundadora, Madre María Eugenia Mieret, y con toda su visión de la transformación de la sociedad por medio del Evangelio. Y el medio que ella empleaba era la educación en un sentido amplio. Escuelas, claro que sí, pero también pues está acompañando a las personas en grupos de jóvenes. En ese momento tenemos talleres de padres en nuestra escuela. O sea, todo eso forma parte de lo que buscamos en cuanto a educación. Tienes 50 años en México, Brigitte. 50, el 17 de agosto voy a cumplir 50 En un años. parpadeo vas a cumplir 50 años en México. Sí, 50 años dedicada a la educación, 50 sí. años conociendo familias completas, jóvenes que entran desde kinder y terminan prepa y después las ves ya de grandes escribiendo, desarrollándose en distintas cosas, ¿no? Personas de las que debes, bueno, de las que sé que estás muy cerca y muy orgullosa y muy amiga, de todavía ha sido, o sea, es realmente una comunidad que no se ha desprendido, ¿no? Gente cercana. Y yo tengo un recuerdo tuyo de cuando cumplimos 40 años de haber salido de la prepa, que fue hace, no, ya no me acuerdo hace cuánto, hace, no sé, algunos años, no sé si sean 6 años o no sé cuánto, pero me acuerdo que cantaste a Edith Piaf. Y No, rien de cantaste rien, algo Rien así. de Rien. Y esa canción, Rien de Rien, es No me arrepiento de nada. ¿No? Así Y es. me acuerdo que se me enchinó la piel y no sabes, el ver la emoción con la que cantabas, no me arrepiento de nada. O sea, Ujú. realmente para mí es una imagen inolvidable. Y creo que para todas las de que cumplíamos 40 años de haber salido, o sea, ya todas mamás, muchísimas abuelas, recordando algunas que habían muerto, o sea, todo el camino de la vida, ¿no? Que ya Mm. habíamos recorrido fue muy emocionante. Y entonces
creo que tú dices que no te arrepientes de nada, ¿verdad? De nada, aunque pues sí, claro que sí que hubo momentos difíciles como para toda persona humana, momentos en que dudas, momentos en que te quisieras echar para atrás, pero yo tenía muy claro, Brigitte, si eres bastante inconsciente y tonta y estúpida y quieres dar marcha atrás, te vas a arrepentir todo el resto de tu vida, porque esta es que soy yo, con todo lo que es ese llamado de Dios en mi vida que me ha transformado y que me ha hecho ser lo que soy en ese momento. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. C'est passé, c'est fini, tout le mal s'est Vale, achevé, je ne sais plus. Todo el mal ha pasado, todo esto está olvidado y solamente quedan, pues sí, todo se ha transformado en un camino. Es un camino donde lo normal dentro del camino, ya sabes que me encanta la montaña y subir montañas. Entonces, pues cuando subes montañas hay momentos en que te la pasas mal, que estás cansado, en que hay pasos difíciles y resbalas y te caes, pero sigues adelante, finalmente pues vas llegando arriba. Todavía no he llegado, todavía me queda un tramo, no sé si corto o largo, pero sí, sigo subiendo con mucho ánimo. Ujú, pues qué maravilla. En este programa les hacemos una pregunta a las personas. Es una ujú. pregunta que es, ¿qué te han enseñado los años? Ay, me han enseñado los años. Ay, yo estoy feliz de cumplir ya 79 años dentro de unos meses. Estoy feliz, llegué de 29, tengo 79. Y estoy feliz porque precisamente si tomo la imagen de la montaña, ves en perspectiva tu vida y estás llena de recuerdos, estás llena de cosas que me encanta platicar con jóvenes y poder decirles qué es lo que ha sido la vida en los años 60, 70, cómo se ha vivido toda la crisis del concilio, cómo se ha vivido toda esa transformación de la vida religiosa con pues el gran desbarajuste de la vida religiosa por los años 70, 80, cómo se ha vivido todo eso, por qué uno sigue donde está. Y también lo que me ha enseñado la vida es que sí vale la pena vivir las cosas que son, eh, cada gesto de amor es un gesto de eternidad. Todo lo que hago con amor es un gesto de eternidad que nunca va a desaparecer. Cada gesto al que le puedo dar yo significado, este, esto es algo que yo quiero y que me da fortaleza. Pequeñas anécdotas de mi vida actual. Mira, vivo en un barrio pobre, que es Carrasco, en la colonia, en Tlalpan, y pues ya ves, ese tiempo de la pandemia, pues me hubiera encantado vivirlo en Águilas, donde hay un gran campo deportivo, echarme mi carrera todos los días y todo. Y estoy aquí y yo digo, Señor, te doy gracias porque estoy como más consciente de estar cerca de gente que tiene dificultades. Y de hecho, a través del taller de padres, a través de un grupo que tenemos que se llama de renovación matrimonial, donde van compartiendo sus experiencias, yo digo, qué bueno que estoy aquí y yo en realidad esta es la opción que he hecho de vivir en América Latina. Esto es la razón por la que he querido venir a América Latina. Era para compartir con los más pobres. Y no te creas, cuando yo llegué a la Asunción en México en 1971 y que vi el gran colegio y que vi a las alumnas allí para hablar un lenguaje que allí se emplea de repente en política, dicen, de la gente fifi. Bueno, pues sí, desgraciadamente había gente de la high allí bastante poco consciente,
Oye, gracias a Dios y gracias a todos los esfuerzos que han hecho las hermanas para formar a las gentes, especialmente me acuerdo de Madre Ana, Madre Dolores, todas las que han estado al frente de este colegio, de verdad se han formado a personas con gran conciencia social. Se había perdido a un momento porque las primeras generaciones sí tenían esto muy anclado, pero se perdió un momento y yo creo que llegué a ese momento un poco de crisis y me fue difícil eso, esos años como de adaptarme a eso, porque la iglesia ya pedía cambios y yo veía que alrededor de mí todavía estaban a la hora de que si se podía recibir la comunión en la mano o no, y si eso era pecado mortal o no pecado mortal. De verdad, pequeñas cosas que me bloqueaban mucho. Y pues gracias a Dios ya esto se abrió poco a poco. Gracias, te digo, a estas hermanas, los laicos increíbles que se han ido formando. Pues esa Tere Méndez, qué maravilla de tener una directora como la tenemos, de verdad, laicos muy bien formados, este, exalumnos convencidos, allí Ana Camargo en la prepa, bueno, gentes de verdad muy valiosas, y no digo todos porque de verdad son muchos los exalumnos muy comprometidos y sin nombrar a todos los que están comprometidos en la parte social, en organizaciones en tipo, ¿cómo se llama? ONGs, en, no me acuerdo los nombres actualmente, pero sí sé que los hay y que están trabajando duro en ese sentido. Entonces, esto es un gran consuelo también para nosotras y para mí en particular. Ujú. Pues es algo que realmente han logrado mucho, ¿no? Y ha evolucionado la escuela. Cuando yo estaba ahí éramos puras mujeres, ahora la escuela ya tiene muchos Sí. años, ¿no? De que es Mm. mixta. Qué importante haber estado 50 años dedicada a la educación. O sea, eso es algo que verdaderamente es, pues yo creo que es un privilegio y algo que todos y muchísimas personas tenemos que agradecerles a las personas que se dedican a la educación. Y mira, hay una cosa que a mí me interesa mucho en este programa que es de 50 en adelante, que es el tema de el aprendizaje de por vida. Porque yo creo que nunca dejamos de aprender y que Ujú. con eso de que estamos viviendo tantos años, es aún más importante el tener consciente este aprendizaje de por vida. ¿Cómo crees que podemos acercarnos más a ese aprendizaje? Yo creo que uno de los elementos esenciales es un elemento que se revaloriza mucho en ese momento, es la interiorización, la capacidad de tomar tiempo contigo y si tú eres creyente, la capacidad de tomar también ese tiempo con Dios. Y entonces vas repasando las cosas. Y también otro elemento muy importante, aprender a ser humildemente tú mismo. Yo soy yo y sí tengo errores. Y sí no es justo que el otro sufra por mi culpa y tengo que buscar un gesto de reconciliación, de acercamiento con él. Quizás eso es una de las lecciones aprendidas de la lejana guerra que te decía. No puedo soportar como que los ambientes tensos donde la gente no se comunica o no se habla o no dice lo que le pasa. Y entonces, para mí es importante ir al encuentro del otro, saber buscar el modo como. A veces se hace a través de una discusión un poco difícil al principio, después vamos encontrando poco a poco, escuchando poco a poco lo que el otro me quiere decir. No solamente me está diciendo, sino me quiere decir. Escuchar con todo tu ser, alma, corazón, cuerpo, inteligencia y tratar de rehacer los lazos, los vínculos. Esto para mí es muy importante y eso permite que la vida vaya teniendo como momentos como más a gusto, aunque tiene sus momentos difíciles. Eso ha sido para mí
el gran aprendizaje de la vida. Porque en la educación, pues sí, hay la escuela, las materias que tú vas enseñando, tú tratas de preparar muy bien tus clases y a veces te jalas los pelos para que tus clases sean interesantes y hasta casi tienes que hacer de payaso para que ahí despertarlos un poco y que se animen y que todo eso, o sea, tienes que echarle mucha creatividad, pero esa creatividad también te viene de tu propia experiencia. Si estás en contacto con tu propia experiencia, tú puedes como, pues, saber qué es lo que al otro le va a gustar. Y yo sabía cuando había momentos en que en mi catequesis o en las clases que tenía, cuando, me estaba desconectando de mí misma. Empezaba a ver entre bostezos y todo, decía: "No, no, Brigitte, ahí regresa, toma un poco de distancia, vuelve a algo como más tuyo". Y entonces un reír un poco, un contar un chiste, algo diferente y no estar como con una disciplina tan férrea que todo el mundo me siga o no, yo no tenía una disciplina férrea. Incluso, pues sí, a lo mejor hubiera tenido que ser un poco más exigente, pero yo dejaba a los jóvenes ser ellos mismos. Y a veces no llegaba a decir el mensaje que tenía preparado para decir. No importa, ellos fueron felices. Tantos retiros que yo hice allí con los jóvenes, y ¿sabes lo que más me alegraba? Es cuando que me decían al final: "Ay, madre, nos divertimos mucho". Y Qué decía: "Yo sí creo que le atiné", porque finalmente cuando tú te diviertes es que estás feliz. Y si tú puedes descubrir que con Dios estás feliz y que con Dios es divertido y te la puedes pasar en grande con Él también. Entonces, si sientes así, pues así la vida cambia y todo alrededor tuyo cambia. Esto es lo que siento. uy, Ujú. qué bonito. Ahora, ¿cuál es tu puesto? Porque tienes un puesto muy importante, ¿no? Un puesto no, ya tuve muchas responsabilidades. Pero gracias a Dios por el momento es más tranquilo y como es más tranquilo, me confían un montón de cosas. Bueno, por el momento soy solamente superiora de la comunidad que está allí en Carrasco y esto pues implica ver por la vida de mis hermanas. Somos 7 hermanas y es una comunidad intergeneracional, desde la jovencita de 23 años hasta la hermana mayor que tiene 92. Ya gracias a Dios nos vacunamos la semana pasada, las 4 hermanas mayores de 70 años. Somos 4 mayores de 70. Hay una que hoy cumple 74 años. Me levanté temprano para hacerle sus hotcakes preferidos. Ahí fue un gozo levantarme por ella. Y después, hay la hermana que está al frente de la escuela en, ¿cómo se llama? En equipo con directoras laicas que lo hacen muy, muy bien. Ella es muy responsable, María Félix, y pues lo hace muy bien. Después tengo las dos jóvenes, una que ha hecho sus primeros votos, su primer compromiso, y a la que tengo que acompañar personalmente y en clases de conocimiento de la congregación, y a otra que todavía es novicia y que también acompañó en su propia etapa. Estas dos jóvenes también es un gusto acompañarles, es una gran experiencia para mí, pues hablarles continuamente y me renueva continuamente en la riqueza de la Asunción. Ujú. Fíjate, Y como te digo, como soy, me consideran como desempleada, aunque todavía ni estoy jubilada, pero en fin, de que, oye, Brigitte, ¿dónde puedo encontrar esta frase de Madre María Eugenia? ¿En qué escrito se lo puedo enseñar? Oye, ¿y tú no tendrías algún montaje que habla sobre tal cosa, sobre tal cosa? Oye, ¿y no sabrías en qué año fue ese encuentro? Y bueno, y después una de las grandes alegrías para mí en ese momento es trabajar con grupos de laicos que profundizan la espiritualidad de la Asunción. Y precisamente la pandemia me ha librado de una súper responsabilidad, que de esto he sido feliz que la pandemia viniera. Fíjate que íbamos a organizar para el mes de noviembre un congreso de unas 100 gentes
que iban a venir de toda América, delegados de toda América e incluso de España. Y era un congreso de una semana entera donde íbamos a organizar en talleres diferentes y todo, bueno, una gran cosa. Y estaba encabezando un equipo con Betty precisamente, que allí me ha salvado la vida, ahí mucho prestando un gran, gran apoyo para esa preparación del congreso. Y cuando vino el mes de marzo, abril del año pasado, mayo, dijimos no. En noviembre no la vamos a librar, no la vamos a librar, anulamos todo y lo reportamos para todo. Entonces dicen que para 2022. Ya le he dicho a Lola, a María Dolores, que es mi provincial, oye Lola, yo ya no seré a ese momento, ya tendré 80 años, ya no estoy para esos trotes, por favor, ya le paso todo lo que he hecho, le comparto todo. Meche Escobedo también ha trabajado mucho, mucho conmigo en todo ese, y muchas, bueno, NECA trabaja también con nosotros en otros aspectos de actualidad. Bueno, o sea, hay exalumnas que han ayudado y apoyado mucho en todo eso. Pues sí, qué bueno. Entonces, tienes una vida, tú has tenido una vida intergeneracional toda tu vida. O sea, porque Pues trabajas con los papás, con estudiantes de todas las edades. ¿Qué te da esa visión global del ser humano en todas las etapas que vives todos los días casi? mira, de los niños de kinder, te puedo decir que los veo y nomás me río y me enternezco. No, no puedo transmitirles nada, soy incapaz. Los niños de primaria, más o menos, donde me las vi negras, pero fue una época como muy, muy interesante para mí, fueron todos mis años en la secundaria. La secundaria, ¿cómo decirte? Este año de 12 a 15 años, digamos que es un año donde todo está, ¿cómo decirme? Todo hecho revoltura, una inmensa generosidad, ganas de hacer muchas cosas y al mismo tiempo que no se aguantan a sí mismos y pobres de los que estamos con ellos, porque dicen continuamente lo contrario de lo que piensan y hay que adivinar si están diciendo la verdad o están diciendo lo que justamente quieres que tú oigas o que les han dicho sus papás que digan. Bueno, o sea, es muy complicado y sí, pero es una época que ha sido muy fecunda en mi vida. Después estuve muchos años en una responsabilidad muy bonita, pero también muy difícil, que es la de ser maestra de novicias, es decir, formadora de jóvenes religiosas. Esto es súper interesante porque te metes en todo lo que es la riqueza de la congregación y se la compartes, pero eres maestra de novicias 24 horas sobre 24, es como ser mamá, y no hay vacaciones para maestras de novicias, aunque estábamos de vacaciones, estaba de vacaciones con ellas, a veces las soñaba, pero también me llenaba de gusto. Ana Senties, que es casi de tu generación, formaba parte de estas novicias y pues ahora es realmente alguien que tú sabes que tiene el carisma metido hasta la médula de los huesos, está transmitiendo todo eso a montones de laicos y de verdad también es una gozada. Entonces, te puedo decir que para mí esa edad ha sido muy bonita. Y después con los adultos, ahí sí que me siento muy, bueno, después estuve también con la prepa. La prepa es muy interesante, porque la prepa ya son más, digamos, más hechos, como que no te la creen a la primera, como que quieren razonar contigo, como que te toman en serio ni muy en serio. Si te escuchan, sí se forman opiniones, pero ya tienen ya sus propias convicciones. Es muy interesante trabajar con niños de prepa, con muchachos y muchachas de prepa. Gracias a Dios, la prepa ese momento era mixta, porque mis secundarias de puras mujeres, Dios mío, qué trastes estas niñas, qué bárbaras. Y trabajar en un ambiente mixto es mucho más agradable. Los hombres y mujeres son como, se controlan más unos a otros, se hacen amigos más unos a otros y se equilibran más unos a otros. Entonces fueron
experiencias muy bonitas y experiencias de montañismo, de acampar con ellos también, de retiros, bueno, experiencias increíbles, increíbles con ellos, con otro gran amigo que fue Agustín Tello, que pues nos acompañaba en todas estas salidas y él sigue trabajando, de hecho, con todos estos jóvenes y dando retiros. Pues así es. Y adultos, bueno, adultos me siento súper a gusto en ese momento. Pues sí, no tienes que cuidarte tanto, tú puedes ser tú misma, tú puedes intercambiar, tú escuchas realmente las realidades, las grandes realidades de su vida. Y en ese tiempo de pandemia, Dios mío, tú escuchas cosas duras, duras, difíciles, escuchas con todo tu ser, casi no tienes palabras y cómo es importante tener el corazón a la escucha, no solamente la oreja, porque sí, las orejas me empiezan a fallar, pero el corazón espero que no me falle y espero que siga pudiendo escuchar con todo mi corazón. Sí, así es. Todas las etapas de la vida han sido muy interesantes y después, ¿sabes qué? Mucho en un ambiente internacional. Durante 6 años tuve esa responsabilidad de ser consejera general, es decir, 6 años en el centro de la congregación en París, trabajando con la Madre General, un equipo de 5 hermanas. Una era de Filipinas, una era de África, una era de Bélgica, yo francesa, francesa, pero en cierta forma representando a América Latina porque había vivido aquí ya muchos años, y la superiora general que era americana. Un equipo muy rico en ideas, en responsabilidades muy fuertes que lleva juntas, siempre pues haciendo frente a situaciones, unas muy bellas, creando, buscando por dónde la congregación puede dar más vida, pues yendo a miles de partes del mundo diferentes, animando a comunidades que viven en África con nada, nada, nada o en Japón en medio de una vida tan alejada de lo que es el catolicismo y sin embargo una gran capacidad de interiorización. Bueno, no tuve la dicha de ir a India, pero tuve, bueno, Europa mucho, conocí toda América Latina. Fueron años que han sido muy, muy enriquecedores y que me han abierto de verdad el espíritu a toda la riqueza del mundo. Sí, ha sido grandes responsabilidades, pero sí, también no tan fáciles de vivir, ¿eh? Esto quiere decir mucho cuando se vive responsabilidades como estas. Ujú. Pues Escuchar a mucha gente. Ujú. escuchar a mucha gente, pues eso yo creo que debe de ser de lo más enriquecedor y de lo más difícil también. Se nos está acabando el tiempo y Ah, con esta idea de no me arrepiento de nada, ujú. que cantas tan bonito, me gustaría que le dieras un mensaje a las personas que vamos de los 60 a los 100 y que vamos en este camino de la vida para poder ser plenos, para poder tener esos valores que nos sostengan, para mantener la fe, para manejar la esperanza. ¿Qué nos dices, Brigitte, en un momento como en el que estamos viviendo? Las grandes lecciones de mi vida, dar gracias a Dios. De verdad, estar agradecidos por todo lo que han vivido. Gracias a la vida que me ha dado tanto, eso lo deberíamos de cantar cada día, porque vivir, desde que vivimos hemos empezado la vida eterna, ya desde el seno de nuestra madre hemos empezado la vida eterna, no dejaremos de vivir y de amar, no dejaremos de amar nunca. Entonces, más vale que cada día de nuestra vida sembremos semillitas de acción de gracias, semillitas de amor, que son unas cosas tan chiquitas como traerle la silla a mi vecina o levantarme por ella que no puede caminar mucho. Miles de gestos pequeños que podemos hacer por los demás y que la vida nos ofrece. Y esto creo que es lo mejor que la vida nos puede ofrecer y no mirar la vida solamente por lo difícil que ha sido y alimentarse de cosas que nos pueden dar vida. Yo me encontré a un momento dado con un libro de un señor que me ha ayudado mucho. Es un francés que no es francés porque él es ucranio de origen,
que es Boris Cyrulnik, que es el creador, uno de los creadores de todo el tema de la resiliencia. Si encuentran pláticas de él, escúchenlas. Es un señor que ha pasado por situaciones muy, muy, muy difíciles, pero que ha sabido cómo salir adelante. Y de verdad hay posibilidad de salir adelante, incluso de las situaciones más difíciles, porque de verdad Dios está con nosotros, camina a nuestro lado. Todo el día nos tiende la mano, solamente tenemos que extenderla a nosotros un poquitito más, así como estas dos manos que se encuentran de esa famosa pintura de Miguel Ángel, Adán y Dios Padre. Eso sería mi mensaje. Ay, muchísimas gracias, Madre Brigitte. De veras, nos dejaste llenos de amor y de conocimiento, de veras. Y qué bonito, qué bonitas palabras. Muchas gracias por haber estado en Enlace 50. Gracias a ti, León. Concha, fue un gran placer estar contigo. Gracias. Muchas gracias.